Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre las especies. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y creó Dios toda criatura que se mueve en las aguas según su género, y toda ave alada según su especie, bestias, reptiles, ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. John Ray fue el primer científico en reconocer la especie. Carl von Linné o Carolus Linnaeus estableció la taxonomía, que es el sistema de clasificación de plantas y animales. También la nomenclatura binominal de las especies, y tuvo como conclusión que ni ahora ni antes ha sucedido algún cambio o evolución en las especies. Así, la contienda en cuanto al origen de la vida se centró en el origen de las especies, pero Charles Darwin en realidad nunca expuso el origen de las especies en su libro. Es más, si su teoría fuera correcta, no existirían especies distintas, solo múltiples criaturas mal definidas, diferentes y en proceso de transición. El mismo Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución, en sus últimos días escribió: según esta teoría debería haber innumerables formas transicionales incrustadas en la corteza terrestre. ¿Por qué la naturaleza no se encuentra en total confusión en lugar de estar formada por especies bien definidas? El genetista británico William Bateson escribió: ese punto en particular, que es esencial para la teoría de la evolución concerniente al origen y naturaleza de las especies, continúa siendo un absoluto misterio. Ahora estamos en una situación peor, pues la investigación solo ha revelado cada vez mayor complejidad. Tanto en el registro de los fósiles como en los seres vivos del mundo actual, solo encontramos especies biológicamente definidas e inmutables, que solo se reproducen dentro de su misma especie. Charles Darwin escribió: no podemos probar que una sola especie haya sido cambiada, ni se ha registrado un solo cambio de una especie en otra. De los 3 millones o más de especies conocidas, 2/3 son animales y 1/3 son plantas. Más biólogos concordarían con el profesor Hampton Carson de la Universidad de Washington cuando afirma que la especiación es uno de los principales problemas sin resolver de la biología evolutiva, escribió Gordon R. Taylor. Alfred Wallace y Charles Darwin insistieron que a través del cambio gradual y continuo, una teoría llamada el gradualismo, una especie podría desviarse indefinidamente de su tipo original, pero un conjunto de delicadas ramitas sin aparente tronco común representa lo más cercano a nuestra idea actual de la historia evolutiva. No hay evidencia científica que respalde el concepto del árbol genealógico, o sea, que unas criaturas evolucionaron a partir de otras de su misma rama, sea reino, filo, orden, clase o familia, y que todas proceden de un tronco o ancestro común de tipo bacteria. La realidad es que solo hay una colección de ramas terminales, o sea, especies bien definidas, independientes y no emparentadas. El código genético, o sea el ADN, aunque de acuerdo a lo amplio de su banco de genes, permite múltiples variaciones dentro de la misma especie, o sea lo que se llama microevolución, es la barrera que impide la macroevolución de una especie a otra, al no tolerar ni lenta ni rápidamente mutaciones mayores, por no ser compatibles con la sobrevida del individuo mutante o la de su descendencia si es que llega a tener.
El gradualismo de Darwin se vio limitado por restricciones internas, o sea, en el código genético, más allá de las cuales la selección natural no tenía efecto. Además, nadie ha producido jamás una especie mediante mecanismos de selección natural y nadie siquiera se ha acercado a ello. Cuando dos especies, como el burro y el caballo, se logran cruzar, aparece un híbrido estéril, como la mula. Si se cruzan dos variedades de una misma especie, se pueden producir algunas subespecies con mejores flores o granos o un mejor ganado lechero, por ejemplo. Pero nunca se crea una nueva ni mejor especie. Las plantas con flores y los insectos son los dos grupos con más diversidad de especies y nunca se ha visto que produzcan nuevas especies. Debe enfatizarse enérgicamente que en todos los casos estas cepas especializadas poseen una viabilidad, o sea, capacidad para sobrevivir, reducida y debilitada con relación a la especie tipo original o salvaje. Las variantes domésticas sobreviven porque se mantienen en un ambiente libre de problemas y depredadores. Toda especie original hizo su aparición con un rico potencial de variaciones genéticas, razas, cepas, híbridos, etc. Pero, lejos de convertirse estos en nuevos géneros, tales variaciones siempre ocasionaron mayor debilidad genética intrínseca, lo que se llama depresión genética, por acumulación de mutaciones perjudiciales. Así, sorprendentemente, de ser cierta la evolución, solo sería capaz de engendrar criaturas cada vez más débiles y con capacidades de adaptación cada vez más limitadas. Así, el hombre, si descendiera de ancestros animales, tendría un potencial genético menor que el de sus ancestros. Y eso no es evolución, sino degradación. Cuando descendemos a los detalles, podemos probar que ninguna especie ha cambiado y que tampoco podemos probar que los supuestos cambios fueron benéficos, lo cual constituye el fundamento de la teoría de la evolución. Es una ironía para la genética evolutiva que, aunque es una fusión del mendelismo y el darwinismo, esta no ha hecho ninguna contribución directa a favor de lo que Darwin identificó como el problema fundamental, o sea, el origen de las especies. Otro problema sin solución para la evolución y transformación de una especie en otra es que la mayoría de las especies son bisexuadas. Así, para que apareciera una nueva especie, necesitarían suceder simultáneamente dos imposibles, uno macho y otro hembra, ambos maduros, funcionales, fértiles y en una misma área geográfica. Si todo lo complica aún más, ¿por qué entonces existe el sexo? No tenemos para tal pregunta una respuesta convincente, pues a pesar de que hay algunas ingeniosas sugerencias por parte de los darwinistas ortodoxos, aún no hay una historia darwiniana convincente sobre el surgimiento de la reproducción sexual. Cantad a Dios toda la tierra, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Alégrense los cielos y gócese la tierra, resuene el mar y su plenitud, alégrense el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Dios. Dad gracias a Dios porque es bueno y su misericordia es eterna. Amén. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.